Grabación. Bueno, muy buenas noches, estimados aprendices, a esta cuarta y última conferencia web de nuestro curso de bases de datos, generalidades y sistemas de gestión. Muy buenas noches a Diego Mauricio, a José Gregorio, a Juan Giorgi y a Ronald Steve. Son nombres muy conocidos. Sin más ni más, entonces vamos a iniciar. Pues yo quise esperar un poco más a ver si de pronto se conectaban más aprendices, pero vamos a iniciar entonces nosotros. La idea de esta cuarta conferencia, como bien lo decía en el recordatorio que les envié esta tarde, es analizar el contenido de la última unidad. Vamos a iniciar con un caso práctico muy parecido, mejor dicho, vamos a iniciar con el desarrollo del caso práctico de la última unidad. Seguramente ya algunos lo han revisado. Y pues básicamente revisar en general cuáles son los aspectos a tener en cuenta de cara a la finalización del curso, ¿sí? Entonces vamos de una vez a mirar, como es habitual, las actividades que tenemos pendientes para esta unidad 4. Ya sabemos que la unidad 4 pues inició el pasado martes, como todas las unidades inician los martes, y finalizará el próximo 8 de agosto, el próximo lunes. Hasta ese día hay plazo para enviar las actividades. Regálenme un momento, voy a cambiar de sitio, es que hay algo de ruido. Regálenme por favor solamente un par de segundos. Bien, ya estoy en un sitio un poco más silencioso. Entonces, como les decía, solamente hasta el lunes tendríamos plazo para enviar la totalidad de actividades, puesto que si bien por fechas el curso finaliza el martes se estará publicando el listado de los aprendices que cumplieron pues con todos los requerimientos y que por lo tanto se certificarán en el curso. Entonces, las actividades de esta cuarta unidad, como es habitual, la idea es, siempre les decía, descarguemos la guía de aprendizaje de la unidad y ahí vamos a ir revisando las actividades que tenemos pendientes. Que para esta cuarta unidad son básicamente dos. Bueno, ustedes lo leerán con más tiempo, con más detalles, ¿sí? En la actividad de reflexión inicial se nos hace una pregunta de hasta dónde se debe normalizar una base de datos, primera, segunda, tercera forma normal, o incluso aplicar las otras formas normales, de las que pues ligeramente mencioné que existían, pero no ahondé mucho en ellas en la conferencia pasada. En la apertura del foro, yo les soy claro respecto de lo que yo pienso del curso, y creo que ya hemos dado una discusión lo suficientemente honda sobre el tema de normalización. Entonces considero que no es necesario hacer esa reflexión y publicarla en el foro. Me parece que no es necesario. Por lo tanto, básicamente lo único que ustedes tendrían que hacer en el foro es esta actividad que les voy a leer a continuación, que es buscar la frase oculta en las 4 estructuras de aprendizaje expuestas en cada semana de estudio. Y aquí hay una pista, las palabras se encuentran en color azul. Con esas palabras las vamos a unir, vamos a formar una frase, y con base en esa frase vamos a desarrollar un mapa conceptual que explique el significado de la frase, ¿sí? Entonces, nosotros miren que aquí en la guía decía que buscáramos en palabras azules. He recibido ya de hecho varias inquietudes al respecto, tanto por el correo electrónico como por los foros. Y es muy simple. Vamos a cada uno de los materiales de aprendizaje. Les recomiendo la versión interactiva. Uno lo ubica muy fácil en la versión interactiva. En la versión descargable pues también se ve, pero no, me parece a mí que no es tan evidente como en esta. Vamos a empezar a esperar a que cargue. Bueno, Juan me dice que azul o naranja. Esa es una muy buena pregunta. Ya le voy a responder. Aquí dice que azul. Dice que hay que revisar unas palabras que están en azul. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice en azul.
Mire las palabras que están en azul. ¿Qué nos dice la frase que está en azul? Nos dice, tenga en cuenta las palabras que están en naranja. O sea que eso es como una trampa, ¿sí? Básicamente le dice que están en azul, pero realmente las de azul le dicen que están en naranja. En resumen, ¿qué palabras tengo yo que buscar en estos materiales? Las que están en naranja. De modo que en esta primera ova, tengo estas dos, por ejemplo, una base. Lo mismo debo yo hacer con la unidad 2 y con la unidad 3 para poder construir la frase oculta y con esa frase desarrollar un pequeño mapa conceptual que explique el fondo, digamos, del significado de esa frase. Y ese mapa conceptual lo vamos a compartir a través del foro de discusión de la semana 4. Aquí lo tenemos, foro temático 4. Yo aquí ya les había dado las instrucciones, ¿sí? Les decía que a mí me parece pues que ya hemos dado una suficiente discusión sobre el tema de normalización, entonces es suficiente que compartan el mapa conceptual y que dinamicemos el foro comentando algunos de los mapas de los compañeros, ¿sí? Esa sería entonces nuestra primera actividad. Y esta sería la actividad ya, digamos, yo creo que esta es la actividad más importante del curso, ¿sí? Esta es la que va a definir si verdaderamente asimilamos los conceptos o no. En esta actividad se nos presenta un caso de estudio. Se nos dice que una empresa desarrolla varios proyectos que son asignados a distintos empleados. Cada empleado solo está vinculado a un proyecto en un momento dado. Cada proyecto consume diferentes recursos en cantidades determinadas. Los empleados están a cargo de un supervisor, quien asimismo es un empleado, y los empleados pueden tener a su cargo personas beneficiarias. Esta descripción está realmente muy pobre, ¿sí? Para yo proceder a realizar todo esto. Miren que el objetivo último es obtener el diagrama entidad-relación, ¿sí? Es hacer un diagrama. Si yo quiero llegar hasta allá, esta descripción está muy pobre. No me dice, por ejemplo, cuáles serían los campos o los atributos o las características de los proyectos. Entonces, eso queda a discreción del aprendiz. El aprendiz será quien entonces va a determinar cuáles van a ser los atributos o los campos o las características o las propiedades, como ustedes lo quieran llamar, de cada una de las entidades que vamos a encontrar aquí. Y entonces vamos a comenzar. Si bien el material de estudio ay no, el material sí, qué pena, yo había deshabilitado el audio un segundo. Continuamos entonces. Como les decía, el material de estudio de esta semana está enfocado en eso, en el desarrollo del diagrama. A mí me parece mucho más útil, y teniendo en cuenta el limitado tiempo que tenemos, yo voy a comenzar a desarrollar este proceso, ¿sí? Vamos a comenzar a desarrollar un pequeño diagrama. ¿Cómo hacemos eso? Como les digo, voy a resumir lo que está en el material, ¿sí? El material, pues yo les recomiendo que lo lean, que lo estudien, el material de la última semana, pero esta conferencia web tiene por objeto eso. Ya sabemos normalizar, ¿sí? Ahora bien, si ustedes me entregan el diagrama únicamente y no hacen todos estos pasos, no realizan todos estos pasos, no hay problema. Yo sé que para llegar aquí tuvimos que haber pasado por todo esto, entonces no hay problema. Si me envían simplemente el diagrama, el punto 5, la actividad queda muy bien, y eso es lo que vamos a empezar a hacer aquí. Me dice que obtener la lista de entidades. Bueno, entonces podemos comenzar a leer la descripción del caso y empezar a ubicar las entidades. Yo las voy a listar aquí en Excel. Ahorita vamos a ver, en la medida que el tiempo nos lo permita, hacer un pequeño ejercicio con MySQL y una herramienta que es muy buena para trabajar gráficamente, se llama Workbench,
y con SQL Server y la herramienta gráfica que tiene, que se llama Management Studio. Pues con Oracle tiene una muy buena que se llama también, se llama así TOA, pero pues el tiempo sí de hecho está muy limitado. Bueno, entonces vamos a comenzar. Yo les voy a pedir aquí, voy a abrir la sala, voy a abrir el chat aquí en un ladito. Posiblemente ustedes van a ver un cuadro negro, pero no se asusten, es normal. Lo importante es que no se pierda la descripción, para que me ayuden. Entonces, yo voy a ir leyendo una frase y ustedes me van a utilizar a través del chat, me van a ir diciendo de ahí cuáles creen que son las entidades. Las entidades es muy fácil identificarlas porque son sustantivos. ¿Qué es un sustantivo? O son elementos que ustedes pueden, que son, digamos, susceptibles de tener unas características y de tener propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, una casa tiene una propiedad, una casa tiene digamos, la extensión sobre la que está construida, el tipo de casa que es, si es una casa de 2 pisos, si es un apartamento, bueno, todos esos. Son sustantivos, son elementos que son susceptibles de caracterizar a través de una serie de propiedades. Voy a leer entonces hasta el primer punto y coma. Nos dice que hay una empresa. Primero nos dice hay una empresa que desarrolla varios proyectos y que son asignados a distintos empleados. Hasta esta parte, ¿qué elementos serían susceptibles de caracterizar a través de una serie de propiedades? ¿A qué le puedo sacar propiedades ahí? ¿A qué palabras de aquí? Bueno, José se nos fue hasta el final, pero eso está bien. De ahí podemos caracterizar los proyectos, claro. Miren, vamos eliminando como las palabras. Una, pues obvio que no. Desarrolla es una acción. Varios, obvio que no. Alguno me podría decir, ay, la empresa, claro, la empresa tiene un NID, la empresa tiene un nombre. Pues si quiere lo puede hacer, pero en este caso, como si fuesen varias empresas, sería importante hacerlo. En este caso, como es una sola, no es tan estrictamente necesario. Bueno, ahora bien, los empleados, claro, los proyectos también son susceptibles de ser caracterizados a través de una serie de propiedades. Proyectos. Y lo mismo los empleados. Y hasta aquí, yo creo que vamos bien. Voy a pasar esta. Voy a agregar aquí. Tenemos empresa, proyectos y empleados. Como en la descripción no nos está dando las propiedades, entonces se las vamos a inventar. Yo de momento voy a eliminar empresa porque solamente nos dice que es una empresa, entonces no es necesario, aunque si ustedes quieren lo podrían también hacer. Una empresa desarrolla proyectos. Yo de momento, pues para nuestro caso lo voy a obviar. Pero como les digo, si ustedes lo incluyen no está mal tampoco. De hecho, en sistemas muchas veces uno acostumbra crear una tablita en la base de datos para almacenar, digamos, que la información de la empresa que lo está usando. Y así al momento de, digamos, por ejemplo, que la empresa cambie el teléfono, si va a cambiar la forma como se imprime la factura, entonces no va a tener que ir a modificar el código, sino que ese teléfono simplemente lo trae desde la base de datos. Bueno, ¿qué atributos, qué características, qué propiedades tendrían? Arranquemos con los proyectos. Un proyecto que debe tener. Y escucho cualquier cosa, a ver, escríbanme ahí cualquier cosa. ¿Qué creen ustedes que tiene? ¿Qué características tiene un proyecto? ¿Qué le puedo yo decir que tiene un proyecto? Un proyecto tiene un número, el proyecto 1, el proyecto 2, el proyecto 3, el proyecto 5, un nombre también, claro, de Ronald, el proyecto de, no sé, voy a decir cualquier cosa, rehabilitación de la calzada entre Pereira y Manizales. Ese sí que está bueno, Diego, una fecha de inicio y una fecha final. Si es un proyecto es porque tiene un final, ¿no? Entonces, bueno, vamos a colocar todo eso. Entonces vamos a colocar el código del proyecto, el nombre del proyecto,
la fecha de inicio. Les pido disculpas por el tecleo obviamente del teclado, la fecha final. Juan nos dice que el tipo, bueno, podría ser el tipo de proyecto. Lo que pasa es que esto ya nos llevaría a otra cosa, pero acá me encanta, estuvo bueno eso para mostrarles otro elemento ahí que es importante. Tipo de proyecto. Bien. El responsable, claro que sí, el responsable. Aquí nos dice, cada empleado está vinculado a un proyecto y cada proyecto consume diferentes recursos. Bueno, por aquí ya nos está diciendo que los proyectos tienen unos responsables. De ahí, en la descripción nos está diciendo eso. ¿Sí? Yo también lo podemos colocar entonces, empleado responsable. Así. Por decir algo. Listo. El proyecto como tal, podemos dejarlo así de momento. Y los empleados también tienen unas características. ¿Cuáles serían entonces esas características de los empleados? ¿Qué propiedades puede tener una persona que sea empleada? ¿Qué datos le puedo yo obtener a una persona? Imaginémonos que el empleado va y le va a pedir sus datos. ¿Qué empleados tiene? ¿Qué datos tiene? Eso, muy bien. Bien. Todo lo que están diciendo está bien. La cédula del empleado o el código. O la identificación. Voy a poner ID para no pelear. El nombre, los apellidos. Recordemos que según la normalización, ¿se acuerdan que era lo que pasaba con los nombres? La primera regla, la primera forma normal, ¿se acuerdan lo que pasaba con los nombres? Que lo habíamos visto. Atomizar, muy bien Ronald, eso. Es importante, esto muchos dirán, ay, pero es que eso quita tiempo y eso consume espacio y consume recursos, pero créanme que es un esfuerzo bien invertido, y yo sé por qué se los digo. Nombre 1, nombre 2, apellido 1 y apellido 2. No siempre hay que atomizar, ¿sí? Eso es algo que hemos discutido a través del foro. Por ejemplo, el tema de la dirección. Digamos que la dirección de residencia de este señor. ¿Hasta qué punto es indispensable atomizar una dirección? Yo el nombre lo atomizo, ¿por qué? Porque es mucho más fácil. Digamos que yo necesito la lista de todos los empleados de apellido Giraldo. Es mucho más fácil si lo tenemos así. Si todo esto está junto, créanme, cuando se tiren lo que se conoce como sentencias de SQL, que es finalmente lo que va a traernos los datos de nuestra base de datos, va a ser muy complicado, va a ser muy complejo. En cambio, si es así, va a ser tan fácil como decirle, tráigate los empleados con apellido 1 igual a Giraldo, tal cual. Eso es muy simple. Ahora bien, con el tema de la dirección, habría que analizar hasta qué punto la dirección se puede atomizar, claro. Calle tal, número tal, carrera tal, número tal. Se puede atomizar, pero hasta qué punto es estrictamente necesario. Listo. A ver, la dirección dice en caso de reporte de entidades gubernamentales. Bueno, ahí podría ser útil, ¿cierto? Los datos de contacto, muy bien. El tipo de contrato, exacto, todo eso está bien. Vamos a ponerle teléfono y de momento dejémoslo hasta ahí. Bueno, ahora bien, tenemos entonces aquí dos entidades. Tenemos la entidad proyectos y tenemos la entidad de empleados. De momento lo voy a dejar así. Y esas dos entidades, aquí nos dice que se relacionan. Mire, dice, cada empleado solo estará vinculado a un proyecto en un momento dado. Eso es lo que nos dice la descripción del problema. Nos dice, quiere decir que hay una vinculación entre ellos dos, pero nosotros no lo llamamos vinculación, nosotros lo llamamos relación, ¿cierto? Me hizo la rayita. Hay una relación entre estos dos, entre proyectos y entre empleados. Es así de simple. Vamos a ponerle a esto como algo diferente, ¿no? Para que lo... Bueno, dejémoslo así por el momento.
Y entonces tenemos que entrar a analizar la cardinalidad que también se nos pide aquí, ¿sí? Su respectiva cardinalidad, o sea, la forma finalmente como están relacionados estos dos. Nos dice que un empleado solo va a estar asignado a un proyecto en un momento dado. Eso tiene una trampa. A ver, ¿quién me puede indicar cuál puede ser la trampa allí? Dice que un empleado solo va a estar asignado a un proyecto en un momento dado. O sea, listo, en este momento lo asignamos. Pero no dice nada más. ¿Cuál será la trampa? Exactamente. Yo creo que todos estaban escribiendo algo similar. También, precisamente. Exacto, esa es la trampa. En un momento puede estar asignado a un proyecto, pero en otro momento a otro. En otro día, tener unos días uno, otros días otro. O terminó ese y sigue con otro. Entonces, ¿por qué está construido de esta manera la descripción? Precisamente para que nos demos cuenta de la importancia que es leer muy bien. Finalmente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que un empleado es asignado a muchos proyectos. Eso es lo que nos está diciendo. Pero nos lo dijo de una forma totalmente diferente. Un empleado está asignado a muchos proyectos. Y al revés, ahora leamos siempre, esto es por teoría, y esto siempre no se les puede olvidar, yo tengo que leer las relaciones de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, o de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, las tengo que leer en los dos sentidos. En este momento la acabo de leer desde empleados hacia proyectos. Yo digo, un empleado, o a un empleado se le asignan muchos proyectos. Ahora me falta leerla desde proyectos hacia empleados. Entonces yo digo, a un proyecto, bueno, y siempre arranco con uno. ¿Sí? Miren que desde empleados hacia proyectos arranqué por uno. Aquí coincidencialmente dio muchos. Vamos a ver si de aquí para allá ya también da muchos o da uno. Dice, a un proyecto, ¿cuántos empleados le puedo yo asignar? Eso no nos lo dice directamente el enunciado, pero se entiende. Muchos. En un mismo proyecto yo puedo tener muchos empleados. Imaginemos que es un proyecto de construcción, hay muchísimos. Aquí nos pregunta Diego, no hay problema si escribo código de empleado y no hay de empleado, absolutamente ninguno. En este caso, vuelvo y le repito, la descripción no nos está dando los atributos. Otra cosa fuera que lo que se conoce como stakeholder, ¿sí? El stakeholder del lado del cliente, que es básicamente una persona que está involucrada del lado del cliente para decirnos a nosotros los requisitos, nos diga, es que se tiene que llamar ID empleado, y no hay identificación, no, es que tiene que ser ID, bueno, ya déjelo así, ¿cierto? Pero de momento no hay ningún problema. Bueno, ahora bien, esto tenemos que analizarlo. Hay algo que yo siempre utilizo en mis clases, y es que les digo a mis aprendices, miren, cuando ustedes tengan esto leerlo así puede ser complicado. Esto es una anotación. Otras veces aparece así. Otras veces aparece así, con dos puntos, un 1, una M, un 1, una M y unos puntos. Eso puede parecer un poco complicado, ¿cierto? La recomendación que yo les doy para que no se enreden es que eliminen el más pequeño. Ustedes eliminan el más pequeño. ¿Cuál será más pequeño? En esta cardinalidad. Esto se llama multiplicidad. Bueno, no tanto multiplicidad, pero eso es más de un tema orientado a objetos, pero de momento llamémoslo así. ¿Cuál será más pequeño? ¿Uno o muchos? ¿Qué será más pequeño? ¿Yo decir uno o decir muchos? Decir uno, claro. Entonces ese uno, bórrenlo. Y lo mismo al otro lado. Es más pequeño decir uno, decir muchas, es más pequeño decir. Y me quedan, miren que me quedaron 12 M's. Voy a pasar esta M para arriba.
y así se entiende mucho más fácil. Ah, es una relación de muchos a muchos. Esa es una forma mucho más fácil de entenderlo. Listo. Miren que aquí ya tenemos una relación. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando nos dicen a nosotros que tenemos una relación, o cuando encontramos más bien, qué nos dice la teoría cuando encontramos una relación de muchos a muchos? La teoría nos dice que tenemos que hacer algo. De pronto ya lo hemos mencionado por ahí en algún foro, en las actividades de la unidad 3, lo hemos mencionado. O de pronto si alguien ya conoce, ya lo ha visto. Bueno, por aquí nos dicen que no lo han visto, pues no importa. Pero entonces Ronald nos dice que hay que crear una tabla para esa relación. Correcto. Cuando ustedes se encuentren en una relación de muchos a muchos, obligatoriamente tienen que destruir esa relación. Yo siempre en la retroalimentación a la mayoría creo que se los dije. En la retroalimentación a la mayoría se los dije, la única relación perfecta, y a ver si hay niñas aquí, es de uno a muchas. Perdón. No, mentira, es un chiste malo de como todos los chistes de informáticos, ¿no? La única relación perfecta es de uno a muchos, ¿sí? Cuando ustedes encuentren que haya una relación de uno a uno, deben unir las dos tablas que están relacionadas. Y cuando encuentren que hay una relación de muchos a muchos, deben destruir esa relación y crear una entidad intermedia, una entidad aquí en la mitad. Voy a crearla. Voy a dejar más espacio, eliminar esto como para... Vamos a crear aquí entonces una nueva entidad. Y esa entidad va a ser una entidad que me va a asociar a estos dos. Yo tengo que crearla aquí. Y también por teoría, algo que no hicimos ahora. Identificar las llaves primarias. Pausemos lo de la destrucción de la relación. Algo que se me olvidaba ahorita era que identificáramos las llaves primarias. Díganme por favor cuáles son las llaves primarias o las claves primarias de las dos entidades que tenemos. ¿Cuáles serían? Sería código de proyecto y el ID del empleado. Muy bien. Exacto. Puedo tener dos proyectos que tengan el mismo nombre, que arranquen y finalicen el mismo día, que tengan del mismo tipo y que tengan el mismo responsable. Pero puedo tener dos empleados con los mismos nombres y apellidos, que vivan en la misma casa y que tengan el mismo teléfono. Pero no dos empleados que tengan la misma cédula ni dos proyectos que tengan el mismo código. Entonces, estas llaves, que las voy a poner en amarillo, estas llaves van a ir dentro de esa nueva entidad que yo voy a crear. Yo voy a pegar aquí y voy a tener estas llaves aquí dentro de esta nueva entidad que acabo de crear. Yo le voy a quitar este color, ya les voy a decir por qué. Y le voy a poner un nombre también a esta nueva entidad. Le voy a colocar, el nombre puede ser, muchos acostumbran ponerle los nombres de las dos entidades que se relacionan. Otros acostumbran, como es el caso mío, acostumbramos ponerle el nombre detalle. Yo le voy a colocar detalle empleados por proyecto. O detalle empleados asignados al proyecto, o detalle empleados, simplemente. Démoslo así por ahora. Listo. Y la teoría también nos dice, recordemos que aquí teníamos una relación de muchos a muchos. La teoría nos dice que
voy a crear una nueva relación con esa tabla intermedia, con esa entidad intermedia más bien. ¿Dónde está el borde grueso? Y que la relación entre esas, con esta nueva tabla, va a ser de uno a muchos, con el muchos apuntando hacia la nueva tabla. Es decir, va a quedar así. Y lo mismo aquí. Perdón. Así nos queda entonces nuestra nueva tabla, ¿sí? Aquí ya estaría todo debidamente normalizado. ¿Y por qué ocurre eso? Por otra regla, otra norma que hay en el diseño de bases de datos, que nos dice que cuando hay una relación de uno a muchos, yo tengo que pasar como llave foránea. Recordemos que ya vimos el concepto de llave foránea. Llave foránea es una llave que es llave primaria en alguna otra parte, pero no es llave primaria dentro de esa entidad. Y miren que esta llave de aquí es llave primaria en otra parte. ¿Dónde? Por aquí. Y entonces aquí se va a llamar llave foránea. La voy a poner en azulito para que la identifiquemos. Y lo mismo ocurre con la ID del empleado, ¿sí? Y la teoría nos dice que cuando yo tengo una relación de uno a muchos, yo debo pasar como llave foránea, mírenla aquí, la estoy señalando, código proyecto, debo pasar como llave foránea la que es llave principal de la entidad fuerte. La entidad fuerte es la que está al lado del 1 y la entidad débil es la que está al lado del muchos. Lo mismo ocurre aquí. Esto también sería una entidad fuerte en relación con esta entidad débil. Eso nos lo dice la teoría. Entonces ahí miren que ya vamos construyendo nuestro diagrama relacional. Esto es una notación que se conoce como notación Chen. ¿Sí? Hay otra notación que se conoce como pata de gallo, y seguramente que algunos la habrán visto. Es una nota, a mí no me gusta, me parece fea, pero pues habrá otros a los que sí les gusta. Es una notación en la que efectivamente parece una pata de gallo. El 1 son unos palitos. Voy a intentarlo hacer aquí porque no tengo ninguna herramienta que me permita hacer eso. El 1 son unos palitos así. Y el muchos son unos palitos así. Por eso es que le llaman pata de gallo, ¿sí? Porque parece como una pata de un pollo, de una gallina. Esas son las dos notaciones. Y esto sería Chen. A mí me parece más profesional esto. Bueno, y ahora que nos quedan... Uy, si nos está acabando el tiempo, no importa, si nos alargamos un poquito. Vamos a intentar hacer esto utilizando dos sistemas gestores de bases de datos. Voy a mirar un momentito aquí algo. Lamentablemente no alcanzamos a hacerlo en Oracle. Con Oracle también es muy sencillo. Yo les voy a dejar en el acta, siempre en la grabación, les estoy a ustedes compartiendo. Miren que aquí están las sesiones sincrónicas. Yo hago un acta, pues no muy detallada, pero digamos que lo suficiente. Hago una pequeña acta, un documento, está pues el enlace a la grabación, y les dejo también un acta con un resumen de la sesión. En el acta de esta sesión les voy a dejar los dos enlaces para que descarguen las herramientas, para que descarguen tanto el MySQL, el gestor de base de datos como tal, el Workbench, que yo no sé, yo creo que hay una forma de instalarlos juntos. Voy a buscar ahorita. Y también para que instalen una herramienta que se llama SQL Server el 2014, creo que fue el que puse, 2014, la versión Express. La versión Express es la versión que es gratuita, que ustedes pueden trabajarla, tiene, si no estoy mal, hasta 12 GB de almacenamiento, si no me equivoco, 10, no recuerdo en este momento. Y
viene con una vaina que se llama Advanced con servicios avanzados, ¿sí? Y lo que tiene de bueno esta versión, porque ustedes van a encontrar, seguramente si ustedes buscan van a encontrar esta, pero les recomiendo esta, y es que esta ya instala de una vez el Management Studio. Studio, que es la herramienta que me permite a mí administrar gráficamente el SQL Server. ¿Por qué gráficamente? Porque de lo contrario, les voy a mostrar aquí, por ejemplo, con MySQL. Yo aquí ya tengo instalado pues todo, pero ustedes, obviamente por tiempo yo no puedo realizar el proceso de instalación. ¿Dónde está? Bueno, ahí se ve un poquito chiquitico, pero más o menos, si yo instalo el gestor, solo el gestor, me va a tocar trabajar en una pantalla como así como es, y empezar y escribir solo comando, cosas así, ¿sí? Y eso me va a mostrar resultados así, es muy tedioso, ¿sí? Entonces para eso es que uno instala las herramientas de gestión gráfica. El gestor como tal de base de datos se llama MySQL. Ese es el gestor de base de datos, pero tiene una herramienta gráfica que se llama Workbench, de administración. El gestor de base de datos se llama SQL Server, pero tiene una herramienta gráfica que se llama Management Studio. Oracle bueno, Oracle no tiene, creo que una nativa, pero uno le puede instalar esta que se llama Toad, que también sirve para SQL Server, y así todos, ¿sí? Postgres, todos tienen también, muchos vienen con herramientas nativas de administración, como lo es, por ejemplo, SQL Server, que trae el Management Studio. Bueno, entonces sin más, voy a abrir aquí Workbench. Si hay algún problemita es porque hoy instalé el SQL Server 2014. Yo tenía uno viejito que era el 2008, pero pues para la conferencia quise instalar el 2014. Vamos a empezar con MySQL Workbench. Ustedes instalan, yo les dejo, como les digo, les dejo. Es más, voy a buscarles un par de videos, no, de pronto no de mi autoría, pero sí buscarles un par de videos para que realicen la instalación, como un tutorial de instalación, y se los dejo también ahí en el acta. Para comenzar es muy sencillo, simplemente le decimos, le hacemos clic en la instancia local y él nos va a pedir una contraseña que obviamente cuando yo estaba haciendo la instalación yo se la di, y ya con esto él ingresa al Workbench. Desde aquí yo puedo entonces comenzar a crear Access. Bueno, Ronald nos dice, yo voy a estar mirando un poquito el chat, somos poquitos, ¿no? Puedo ir contestando las preguntas. Ronald nos dice Access también, sí, Access como tal es también un gestor y ese tiene herramienta nativa, ¿sí? Es sumamente intuitiva, ese sí no necesita nada de esto. ¿Cuál es el problema de Access? Que se nos pega cuando necesitamos más espacio de almacenamiento o más capacidad de procesamiento. Ahí se nos queda cortico. Juan me hace una pregunta tremenda. En Mac, ¿qué puedo instalar? Le cuento que yo no sé qué versiones manejan ellos para Mac, pero también las podemos buscar, porque las versiones que dije, que ya tengo los enlaces, las tengo para computadores que es con Windows. Diego dice que instaló Postgres en Mac. Bueno, obviamente SQL Server no, a menos que esté virtualizando. Pues de todas maneras, Juan, la alternativa que tiene para instalar en Mac es instalar una máquina virtual, y de pronto en YouTube hay mucho tutorial de eso,
se conocen como máquinas virtuales. Usted instala una máquina virtual y lo que hace es que le da como un computador dentro de su computador. Y usted en ese computador, dentro de su computador, puede instalar el otro sistema operativo, si quiere pues como hacer la prueba de estas herramientas. Muy bien, entonces vamos a crear una nueva base de datos, aquí vamos a comenzar como esquema y vamos a llamar la empresa. Y vamos a darle aplicar. Le daba clic aquí en este icono, este es el icono de bases de datos, donde ustedes lo vean significa base de datos, es como un cilindro. Le damos a aplicar y otra vez aplicar y ya nos creó la empresa, miren la que está aquí. Si yo expando, le doy doble clic para que esto se expanda, miren que me muestra tablas, vistas, rutinas. De momento esto no lo hemos visto, entonces vamos a crear tablas. Si yo le hago doble clic no me muestra nada porque no tengo ninguna tabla y le voy a crear entonces unas tablas. Voy a crear entonces las tablas, voy a crear una sola. Ya ustedes con el tiempo, pues con despacio le van haciendo. Vamos a crear esta de proyectos. Entonces el nombre de la tabla, proyectos. Algunos recomiendan, algunos teóricos, a mí eso pues realmente no me parece tan importante, pero que son muy apegados a la teoría, dicen que el nombre de la tabla debe ir en singular, o sea, proyectos, no proyectos, sino proyectos. A mí la verdad eso no me parece pues tan preponderante, tan importante. Bueno, estos elementos los vamos a obviar de momento y vamos a agregar los atributos, aquí los llaman columnas, ¿sí? El primero es el código del proyecto y aquí me aparece el tipo de datos. Hay varios tipos de datos, recordemos numéricos, enteros, de tipo carácter. Yo voy a decir, supongamos que este es un tipo entero. Estos elementos, de momento, quédense con estos dos primeros. El primero que dice PK es primary key, o sea, llave primaria, al que yo selecciono. Si yo le doy chulito aquí, me está diciendo que esta es llave primaria. Este segundo significa not null, o sea, si yo le doy chulito aquí, me dice que este no me va a aceptar valores nulos. Es decir, que obligatoriamente la persona va a tener que diligenciar ese campo. Vamos entonces con el otro, que sería el nombre del proyecto. Y digamos que ese es también varchar. Este me permite, varchar es un tipo de datos de tipo carácter, letras y números, y este número que coloco entre paréntesis es la cantidad de caracteres. ¿Sí? Le voy a decir que es de 30 y que me obligue a que la persona le ponga nombre. Luego viene la fecha de inicio. Y busco un tipo de datos que se llama date time. Luego la fecha final. Y también, lo mismo, que también sería de fecha y hora. Y que más tengo, el tipo de proyecto. Tipo de proyecto, lo voy a dejar así también de 30. Y no recuerdo, voy a mirar aquí en el chat rápidamente. Esto es muy bueno, esta herramienta es sumamente buena, Diego, porque uno está acostumbrado a trabajar, y ahorita se lo voy a mostrar. Uno está acostumbrado a trabajar estos con PHP-MyAdmin y esta herramienta es aburrida. Voy a mirar aquí algo rápidamente en el chat. Bueno, ahorita Juan nos dijo, él fue el que nos dijo que el tipo de proyectos. Y yo le dije, ahorita cuando lleguemos allá vamos a mirar algo. Juan, pregunta para Juan. Juan, ¿a qué te referías con tipo de proyecto? Digamos, deme dos tipos de proyectos. Dos tipos. Obra civil, uno, muy bien. Y otro. Bueno, eso también es de obra civil, pero digamos, con uno solo es suficiente. Obra civil. Bueno, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a tener una base de datos con esta información, ¿sí? Voy a copiar aquí. Aquí temporalmente. Código proyecto.
comando en Excel para transformar esto a columnas, pero no me acuerdo cuál es, y me demoro más buscando. Y ahora. Básicamente lo que va a pasar con nuestra base de datos es que él va a crear una cuadrícula como esta, y a medida que le vamos a ir metiendo datos, entonces él lo va a ir guardando en algo así. Bueno, llegamos al tipo de proyecto y resulta que la que está manejando la base de datos es una señora que no es que tenga muy buena ortografía y escribió así. Se equivocó, ¿sí? Obra civil. Y resulta que después vino otra persona y registró otro proyecto, y ese sí tenía buena ortografía y la registró así. Y resulta que después vino uno que era medio perezoso y la registró así. ¿Qué pasa aquí? Son 3 proyectos que son del mismo tipo, pero nuestra base de datos no es tan inteligente para saber que este escribió con mala ortografía, que este escribió con buena ortografía y que este escribió incompleto. Entonces, por eso, la normalización precisamente nos dice que identifiquemos grupos repetitivos, la segunda forma normal. El tipo de proyecto seguramente va a ser un grupo repetitivo, nos va a decir, es que hay muchas obras civiles, y recuerden lo que nos decía con eso, sáquelo de ahí y conviértalo en una nueva entidad, va a eliminar este empleado responsable porque ya sabíamos que aquí estaba, ¿cierto? Nos dice, sáquelo de ahí y conviértalo en una nueva entidad. Bueno, entonces yo lo voy a quitar de ahí y lo voy a convertir en una nueva entidad. Por aquí, tipo de proyecto. Y vamos a decir código tipo y digamos denominación. Uy, que me va a apagar el computador, regálenme un segundo, lo conecto. Bien, entonces decíamos que supongamos que tiene estos dos. Listo. Entonces vamos a cerrarlo, que quede bonito. Y obviamente hay que analizar la relación entre estos dos. Listo. ¿Qué relación iría aquí? Vamos a hacer el análisis así como lo hicimos ahorita. Siempre arrancando con 1. A un mismo tipo de proyecto, ¿cuántos proyectos pueden pertenecer? Por decir algo. Pregunta, muchachos. De un mismo tipo de proyecto, ¿cuántos proyectos pueden haber? Ya lo acabamos de decir. Muchos. Muy bien. Entonces le pongo aquí su M. Tenga la M. Y ahora al revés. Un proyecto puede ser de ¿cuántos tipos? Cualquier cosa, digamos. De 1. Muy bien. Esto me encanta porque me da la otra forma que quería. Listo. ¿Y se acuerdan lo que les había dicho ahorita para entenderlo más fácil de eliminar el más pequeño? Pues aquí queda muy fácil. Y aquí como son 2 unos, pues quito uno solo. Y nos queda una relación de 1 fácilmente de entender. Miren, de 1 a muchos. ¿Y se acuerdan lo que la teoría dice cuando hay una relación de 1 a muchos? ¿Qué es lo que dice la teoría? De 1 a muchos, cuando hay una relación de 1 a muchos, aquí lo hicimos. ¿Qué tengo que hacer? Eso.
Sí, foreign key, José Gregorio está súper técnico, pero a ver, con palabras más castas. Bueno, Juan, recuerda que es una tabla intermedia, pero cuando hay una relación de muchos a muchos. Aquí no tenemos una relación de mucho a mucho y no vemos muchos. Eso, Ronald. Una llave, ya pasar la llave foránea en la tabla fuerte, en la tabla débil, más bien. ¿Sí? Recordemos que la tabla débil es la que tiene el lado de muchos. En este caso, esta sería nuestra tabla débil. O sea, si lo comparamos con estas dos, ¿no? O sea, si hacemos la comparación solo aquí. Aquí, la tabla fuerte es proyectos, pero aquí, la tabla fuerte es tipo de proyectos. Entonces, lo que hacemos es pasar nuestra llave primaria de la tabla fuerte como llave foránea hacia la entidad débil. Y esta quedaría como llave foránea. Listo. Bueno, volvamos al Workbench. Listo, entonces tenemos tipo de proyecto. Bueno, ya sabíamos que no era tipo de proyecto, como lo cambiamos aquí, sino código tipo de proyecto. Ese es código del tipo de proyecto. ¿Esto que nos va a garantizar a nosotros? Uno diría, pero ¿por qué tan cansón? Eso nos va a garantizar, voy a eliminar este, miren que se elimina muy fácil, clic derecho y eliminar columna seleccionada. Eso nos va a garantizar a nosotros que solamente cuando se desarrolle la aplicación, la persona digamos que va a seleccionar, cuando diga tipo de proyecto le va a aparecer aquí una lista, ¿sí? Digamos que es una lista. Cuando se desarrolle la aplicación va a aparecer una lista de donde va a seleccionar el tipo de proyecto y así no va a poder escribirlo a mano. O incluso, si la persona que creó la aplicación, el programador de la aplicación informática no tuvo en cuenta y no le puso una lista para comodidad del usuario, y simplemente yo sé que en tipo existe un tipo que se llama obra civil. Si yo aquí le voy a escribir un código, y que tiene un código, digamos que es el código 1, y si yo aquí le voy a escribir un código 1 así, él no me va a dejar. Él me va a decir que hay un problema ahí, ¿sí? Un problema de algo que se conoce como integridad referencial. Los gestores de bases de datos me garantizan, en la medida que las relaciones estén bien hechas, que exista la integridad referencial. Es precisamente que se guarde la integridad de los datos cuando exista una relación, cuando exista una referencia. Aquí que hay una referencia de este dato con este dato. Muy bien. Entonces tenemos aquí, ya tenemos nuestra tabla y simplemente le decimos aplicar. Él nos muestra, este código que muestra aquí es lo que se conoce como código SQL, que vimos algo en la segunda videoconferencia, que habían básicamente dos tipos, el DDL y el DML, aunque hay otro que se llama DGL, pero es menos común. Listo. Miren que él mismo nos crea el código. Hubiese sido, si yo hubiera trabajado a través de la consola, así como les mostré ahorita, ahí está, me había tocado escribir aquí esto, mucho más complicado, ¿cierto? Entonces le doy a aplicar y él me dice que la tabla fue creada correctamente. Vamos a ver si quedó creada. Le doy doble clic aquí y quedó proyectos. Listo. Listo.
Vamos a ver, aquí alguien me decía que no, a ver, yo busco por aquí rápidamente. Diego nos decía que no había trabajado Workbench. Seguramente él ha trabajado MySQL con una herramienta que instala, cuando uno instala una suite como app0, one0 o sam0, se instala un, digamos, administrador de MySQL que se llama phpMyAdmin. ¿Qué es esto? Se instala no, esto no está instalado, esto es básicamente una aplicación, ¿sí? No sé si de pronto, Diego, esta era la que usted ha manejado, o es la que usted ha manejado. Exacto. Pero mira, trabajando Workbench, y si venimos aquí, mira que aquí está empresa, y aquí está la tabla que acabamos de crear, la tabla proyectos. Y si vemos la estructura de la tabla, mira que es la misma, es exactamente la misma, ¿sí? Entonces, este Workbench es una herramienta muy útil, sobre todo a la hora de crear bases de datos que tengan, sobre todo cuando son bases de datos muy complejas, que tengan muchas relaciones. Ahí es muy útil. Se nos está pasando mucho el tiempo. Voy a abrir de una vez el otro gestor que les quería mostrar. Mírenlo, aquí lo tengo instalado, tengo el SQL Server 2014 Management Studio. Este es un poquito más pesado. El Workbench realmente casi no pesa, este me pesó, de hecho pesó, para la descarga fueron como 1.2 gigas de... Uy, ¿qué pasó aquí? Ay, se me olvidó la contraseña. Ya. Este es el otro gestor, y también trabaja de una manera muy similar. Simplemente le doy yo aquí donde dice clic, le doy donde dice bases de datos, le doy clic derecho, le digo nueva base de datos, le pongo el nombre a la base de datos. Es muy parecido. Estos otros elementos, pues ya si ustedes quieren ahondar en ellos bien. Y miren que aquí quedó empresa. Lo abro y me aparecen todos los elementos que le puedo agregar a mi base de datos. De momento voy solamente a agregar una tabla. Una tabla también, voy a agregar la misma tabla, la tabla de proyectos. Los datos, los tipos de datos pueden ser ligeramente diferentes, ¿sí? Voy a ahorrar un poquito el tiempo. Dejémoslo así de momento. Y para decir que esta es la llave principal, ya no no tengo por aquí ninguna oportunidad de darle clic, simplemente estos chulitos me permiten, es decir, si es not null, que ya lo vimos ahorita, si permite valores nulos o no. Y para decirle si es la llave principal, simplemente selecciono la pila, le doy clic derecho y le digo establecer como llave principal. ¿Listo? Si cierro la pestañita, él me va a pedir que le dé nombre de una vez a la tabla y lo voy a llamar proyectos. Voy a crear otra para hacer algo, voy a crearla de tipo para mostrarles algo rápidamente. Dejémosla así. Y esta es la llave prima. Ustedes, por favor, cuando vean... Uy, creo que abrí el Fruity Loops.
Bueno, disculpas por esa pequeña falla técnica, vamos entonces a retomar. Vamos a comenzar entonces desde SQL Server. En Workbench me dicen que si alcanzamos a ver cómo se crearon las tablas. Vamos a arrancar entonces con SQL Server y hacemos nuevamente el trabajo, no importa. Vamos a eliminar esta base de datos. Entonces les decía yo que esta herramienta, Management Studio es una herramienta de administración gráfica de SQL Server. Ustedes pueden, pues esta no es la única, pero es la nativa de SQL Server, yo se los recomiendo. Y para crear la base de datos, pues simplemente es muy sencillo. Después de entrar, la herramienta, la forma de instalar, pues digamos que es larguita, uno se demora más o menos una hora instalando, porque es un software bastante pesado. Si no estoy mal, consume alrededor de 2 GB de RAM, recomendada, aunque creo que lo mismo son 512 megas, y ocupa bastante espacio. De hecho, el instalador ocupa 1.2 GB, el mero instalador. Entonces, pues tiene que tener una maquinita más o menos buena. Simplemente hacemos clic donde dice nueva base de datos. Ya tengo miedo que no me estén escuchando. No, sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, bueno, vamos a continuar. Nueva base de datos, hacemos clic allí y le colocamos el nombre. Voy a utilizar el mismo, empresa. Y le damos a aceptar. Con eso ya nos va a ubicar la tabla de chat por aquí para tenerla presente. Con eso ya tenemos nuestra base de datos creada. Al expandir el módulo, el árbol, nos muestra todos los elementos que puede tener la base de datos. De momento vamos a crear tablas, entonces clic derecho y tabla. Y aquí nos van a aparecer los nombres de las columnas o básicamente los nombres de los atributos. Entonces vamos a comenzar con tipo, que tiene código, que digamos que entero. Lo mismo, permitir valores null es el mismo de Workbench, es digamos si el campo es obligatorio o no. Si lo pongo así, es al contrario, ¿no? Aquí dice permitir valores. Si le doy clic, quiere decir que acepta que la persona no ingrese nada, es decir, es un campo opcional. Si lo pongo así, un chulito, quiere decir que es obligatorio. Y luego tenemos entre denominación. Y vamos a decir que es varchar. Listo. Y para definir el código de tipo como la llave primaria, simplemente le doy clic derecho y le digo establecer clave principal. Con eso ya lo creé. Cierro de la X y él me va a pedir el nombre. Entonces a guardarlo sí, y se va a llamar tipo proceso. Y aquí ya aparece. Vamos a crear uno nuevo, de la misma manera, clic derecho en tabla, para los proyectos. Entonces el código del proyecto, tipo de datos también lo doy entero, el nombre del proyecto, digamos que va a ser varchar 50, la fecha de inicio, tipo date, la fecha de finalización, que también es tipo date, y como hay una relación, el código del tipo, que es de tipo int. Algo que es muy importante aquí es que, vamos a hacerlo en este diagrama, es que estos dos tienen que ser exactamente del mismo tipo. Si yo digo que este es de tipo int, este también tiene que ser de tipo int. Si yo digo que este es tipo varchar de 50, este también tiene que ser varchar de 50. Si no, va a tener problemas. Le agrego la llave primaria y lo guardo. Aquí no aparece porque tengo el árbol abierto, pero si actualizo, pues ya aparece. Ahora voy a crear la relación. Hay una forma fácil y una difícil. La difícil es a punta de código. La fácil es con el diagrama. Simplemente le doy doble clic donde dice diagrama. Él me dice que no hay objetos, entonces que si deseo crearlos, yo le digo que sí. Y ya con eso me va a permitir darle clic derecho, nuevo diagrama de bases de datos.
y puedo agregar las tablas. En este momento no tengo sino estos dos, entonces agrego proyectos y agrego tipo proyectos. Cierro aquí que ya no hay nada más que agregar, y los que han trabajado con Access, esto se les va a hacer muy parecido. Simplemente agarro la llavecita de la entidad fuerte y la arrastro hacia la llave foránea en la entidad débil. O sea, le doy clic y sin soltar, no he soltado el ratón, me voy corriendo hacia la llave foránea. Él me pone un nombre a la llave foránea, un nombre cualquiera, no importa si ustedes le quieren poner otro nombre, pues bien. Aquí coincidí con los nombres, esto no es estrictamente necesario, pero se recomienda que tengan el mismo nombre. Miren que aquí me dice la tabla de la clave principal, o sea, la de la entidad fuerte, que es la que tiene el 1, y el campo que yo voy a relacionar. Y la tabla de la entidad débil, o de la clave externa, que es proyectos, y el campo para relacionar. Le doy a aceptar, le vuelvo a dar a aceptar, y me crea la relación. Esta es la notación de SQL Server. El 1 es una llave y el muchos es un símbolo infinito. Con esto ya se creó la relación. Voy a guardar el diagrama, voy a decir que me lo guarde con ese mismo nombre, y voy a meter algunos datos aquí. Le voy a decir editar las primeras 200 filas para que me permita crear. Es decir, que tengo uno que se llama civil, el código, ¿no? Y tengo otro que se llama, no sé, educación. ¿Listo? Cierro aquí, voy a proyectos y voy a crear un nuevo proyecto. El proyecto es el proyecto 1, que se va a llamar recuperación vía. La fecha de inicio, esto arrancó en enero y va a terminar en diciembre. Noten que él me organiza la fecha. Y el código del tipo, lo que yo les decía ahora, lamentablemente no lo he escuchado, tengo dos tipos, ¿no? El 1 que es civil y el 2 que es educación. Voy a meterle el código 7, a ver qué pasa. Él me dice que hay un error, que entra en un conflicto, ¿sí? Ay, ¿por qué eso? Porque yo solamente tengo dos proyectos, el 1 o el 2. Voy a decir que este es de tipo 1 y miren que ahí sí me dejó pasar, ¿sí? Si yo le hubiera dicho que es de tipo 4, tampoco me deja. De tipo G, tampoco me deja. Tiene que ser de uno de los dos tipos que yo tengo ahí guardados. Esto es lo que yo les hablaba ahorita de la integridad referencial, ¿sí? Por eso es que es tan importante hacer esas relaciones. Si yo no hago esas relaciones, me expongo a problemas de seguridad, a problemas de integridad de la información. Y listo. Así se trabaja en SQL Server. Es sumamente fácil, sumamente intuitivo. Voy a salir entonces de aquí y vamos para Workbench. En Workbench yo cometí aquí un errorcito ahorita, y es que me metí por donde no era. Pero bueno, hay una forma también muy fácil de crear las tablas y de crear las relaciones. Simplemente yo le doy en crear nuevo diagrama, entidad relación, o crear nuevo diagrama desde una base de datos ya existente. Yo puedo hacer las dos, ¿sí? Lo que pasa es que esto es un poquito más complicado. Voy a mirar, regálenme un segundo, yo miro si puedo establecer una conexión aquí rápida. Ah, sí, sí me permite. No, entonces no, olvidemos olviden lo que les dije hasta el momento. Se puede hacer de dos maneras. No perdí del todo el trabajo que se hizo ahorita. Entonces, él me permite dos maneras. Yo puedo crear el nuevo modelo de entidad de relación directamente y ahí crear todas las tablas, o crear las tablas así como lo creamos ahorita y luego venirme y seleccionar este que dice crear modelo de entidad de relación desde una base de datos existente. Yo voy a seleccionar esta para no volverla a crear. Él me pide aquí, estos son unos datos que por defecto él trae, o usualmente si hacemos la instalación con siguiente no vamos a tener problema.
Aquí donde dice Storing Vault, él sí me va a pedir la contraseña del root, que esto es algo que ustedes van a ver cuando estén haciendo la instalación. Cuando estén instalando ese SQL Server, él les va a pedir una contraseña. Esa misma contraseña es la que deben ingresar aquí. Y él con eso va a crear una conexión entre Workbench y la base de datos. Y aquí me muestra las bases de datos que yo tengo en este momento. Yo selecciono empresa, le digo siguiente, le vuelvo a decir siguiente y le digo que ejecute. Y Workbench dejó de funcionar. Ay, ay, ay. Esto es normal en Windows, ¿no? Vamos a intentarlo nuevamente. Y si no, va a tocar del otro modo. Bueno, aquí sí me las importó. Entonces miren que me importó las dos tablitas como una especie de tablero aquí para crear el diagrama. ¿Qué tiene de diferente esta forma de diagramar en Workbench a la que tengo en Management Studio? Que en SQL Server yo tenía que crear José nos pregunta que si puedo crear tablas adicionales. Simplemente vamos a revisar. Si le doy clic aquí, no me deja crear tabla adicional. La respuesta rápida es no. Tendría que ir y modificarlo. ¿Sí? Yo ya tengo aquí las tablas que son. ¿Sí? Entonces aquí él me muestra las tablas de mi base de datos y hago lo mismo. Pero aquí me muestra unas herramientas. Estas herramientas son con las que yo voy a hacer la relación. Miren, de uno a uno, de uno a muchos, de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. Yo les recomiendo que no se enreden con tantas. Utilicen, ya sabemos que desde el diseño, ustedes les recomiendo por favor, esto siempre háganlo, agarren un papelito si quieren, o Excel, o hay muchas otras herramientas para que hagan un diseño inicial. Cuando vayan a trabajar en estas herramientas es porque ya tienen algo pensado. De momento, utilicen esta, ¿sí? Esta herramienta. Yo la selecciono, le doy clic y voy a seleccionar. Aquí se selecciona al revés. Primero la de muchos y luego la de uno. Entonces, le doy clic a la de muchos, suelto. Aquí no hay necesidad de volver a apretar, de dejarlo presionado y doy clic en la otra. Y él me crea la relación, ¿sí? Miren lo que ocurrió aquí, me utiliza pata de gallo, ¿no? La anotación pata de gallo. ¿Qué ocurrió aquí? Que él me crea un campo adicional llamado tipo proyecto código, ¿sí? O sea, tipo proyecto código. O sea, que me sobra este, ¿sí? Entonces, yo tendría que ir a mi base de datos como tal, pero no he guardado nada, obviamente. Tengo que almacenar esto, ¿no? Ah, pero si será. Voy a guardar por acá. Cualquier cosa. Vamos a ver si quedó. Sí.
Ujú. Y miren que aquí ya me aparece la llave foránea, ¿sí? Miren, él me dice FK Project tipo proyecto. Listo. Ya quedó. Pues lo que otra vez no. Y ahora sí voy a entrar a revisar cómo está la tabla. Está actualizando. Bueno, aquí ocurrió algo y es que no me está actualizando la tabla. Que no hay de hecho, en este momento se perdió la conexión. Yo creo que yo tengo algún error, pudo haber ocurrido algún error en la instalación, porque noté que cuando estaba creando ahorita me salió un error y se cerró la aplicación. Puede ser que tenga algún error. De momento, como les digo, la única diferencia que tengo entre estos, entre que no me estorbe, entre este modelo y el otro, es que yo no necesitaría crear el campo que va a ser la llave foránea, sino que él mismo lo crea, ¿sí? Esto me sobraría. Voy a intentar eliminarlo desde aquí a ver si me deja. Sí. Aquí está bien todo. Esta es la llave foránea. Aquí está la llave foránea. Todo está bien. Vamos a cerrar esto y a guardar. Y miremos por aquí a ver si me actualizo. Bueno, tengo un problema con la actualización de la llave foránea, pero posiblemente es por algún error en la instalación que me botó, ¿sí? Porque así es como se hace. Dice que ya está el diagrama, ya está la llave foránea de hecho creada. Y vemos aquí, analizamos nosotros, miren que donde le doy foreign key, él me dice que ya existe la llave foránea y que está haciendo referencia a tipo proyecto, ¿sí? O sea, ya está creada la llave foránea. Ya por alguna razón no me está actualizando, posiblemente es por un error en la instalación del Workbench, pero el procedimiento es el mismo, ¿sí? El procedimiento es este. Bueno, yo creo que ya con eso iríamos terminando entonces. No sé si les quedan algunas preguntas, seguramente. Yo les recomiendo revisar la videoconferencia, la grabación que va a estar disponible a partir de mañana. Revísenla y vayan haciendo los procedimientos paso a paso, ¿sí? Entonces vamos a dar un pequeño espacio para las preguntas. A ver, José Gregorio. Como tal, el curso de hecho no implicaba el desarrollo de esta actividad, sino que me parece a mí, ay, claro, José, muchas gracias por recordarme. Lo otro que teníamos pendiente, ¿qué tal? Es revisar el tema de los elementos que tenemos que tener en cuenta de cara a la finalización. Recordemos que ya finalizamos el próximo lunes o martes. Lunes enviamos últimas actividades, martes finaliza el curso. Ustedes deben ingresar al apartado calificaciones. Voy a cerrar aquí. Van a calificaciones y allí se van a dirigir directamente donde dice calificaciones nuevamente y van a encontrar esto. Hay varias pestañas, todos calificados, disponibles, enviados. Denle clic donde dice todos y allí van a verificar que a partir del blog, recordemos que estas primeras 3 actividades son opcionales, no son obligatorias,
pero que a partir de donde dice blog, todo esté en A. Ustedes deben de verificar que el blog esté en A, que la actividad interactiva esté en A y que el envío de la actividad 1 esté en A. Como les había dicho desde el principio, los resultados de aprendizaje solamente van a aparecer calificados el último día. Pero si ustedes tienen A aquí, A aquí y A aquí, pues aquí también va a tener A. Lo mismo con los otros resultados de aprendizaje. La prueba de conocimientos debe estar en A y el foro en A y el envío de la actividad 2 en A. Lo mismo el foro temático 3, el envío de la actividad 3, el foro temático 4 y el envío de la actividad 4. Con eso ustedes no van a tener ningún problema ni se van a arriesgar a que no aprueben algún resultado de aprendizaje. Entonces es muy sencillo. ¿Cómo este blog no se habilitó? Blog SNBD, no sé a qué se refiere José, porque no entiendo a qué se refiere con que no se habilitó. Pues la actividad se llama así, ustedes simplemente ingresan por actividades, actividad de aprendizaje 1, y allí está blog SCBD. Hace clic ahí, luego hace clic donde dice crear entrada de blog, y allí le pone el nombre y el mensaje. Esta actividad, recordemos que consistía en investigar acerca de 3 gestores de bases de datos, definir sus ventajas y desventajas y con base a ello escoger uno justificando la respuesta. Ok, listo, no hay problema, todavía tenemos tiempo. Bueno, Rohan, Ronald, Diego, ¿alguna pregunta así rápida que podamos contestar en este poco tiempo que nos extendimos demasiado? Creo que es una de las videoconferencias más largas que he dado, pero precisamente fue por el problema que tuvimos con el audio. Este tema de buenas a primeras parece complicado y uno dice, uy, es que le da clic por allá y hace clic en cosas y uno todo enredado, pero esto solamente con la práctica pues van a lograr dominarlo. Y finalmente esto son herramientas. Lo más importante que hicimos hoy es esto que hicimos aquí en Excel. Si ustedes me quieren enviar el trabajo de la última semana en Excel, bienvenido, ¿sí? Es más, si lo quieren hacer en una hojita, pero bien hechecito, es que me han mandado unos que, Dios mío, no hay problema, sí, lo importante es que el diagrama esté bien hecho. A mí este curso no es de desarrollar competencias para manejar ni Management Studio, ni para manejar Workbench, ni para manejar TOAD, ni para aprender Oracle, ni SQL Server, ni MySQL, ni Postgres, ni nada de eso. Este curso es para aprender algo de diseño, los fundamentos del diseño, y entonces el objetivo es llegar a algo como esto. Ronald nos dice que la última herramienta que vimos es totalmente en línea, pero le pareció, sí, esto de aquí, esto es algo que estamos viendo al principio, se llama PHP-MyAdmin, es un administrador de MySQL que funciona, se puede decir que funciona en línea. Lo que pasa es que hay unos elementos, unos suites. Les recomiendo que puedan investigar acerca de esto. Creo que se escribe así esto. Bueno, y muchos más. Son unas suites que instalan dentro del equipo varios elementos y lo convierten en un servidor para trabajar localmente. Esto es lo que hacen los diseñadores de páginas web. Muchas veces utilizan algo así para, digamos, probar sus páginas dentro del propio equipo, cómo se verían, y después sí subirlas al servidor. En este momento yo estoy trabajando en local. He convertido mi computador en mi propio servidor. Pero también hay muchos servidores que tienen esa herramienta totalmente en línea. Bueno, muchachos, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias sobre todo por la paciencia que me tuvieron con el error que tuvimos en el audio. Son situaciones que totalmente se me salen a mí de las manos. Yo no quisiera, por supuesto, que nada de eso pasara. Y espero que la conferencia y que la actividad haya sido bastante productiva, les deje sobre todo muchas inquietudes. Eso puede sonar contradictorio, pero esa es la idea, que les den más ganas de investigar, más ganas de buscar.
Y como les dije, en el acta les voy a colocar algunos enlaces que les pueden ser bastante útiles. El canal, Diego, y yo al final del curso, como les digo, es que la plataforma se demora mucho para descargarlos. Primero la plataforma tiene que convertirlos a MP4, luego yo tengo que descargarlos, hacerles un tratamiento para poder subirlo, porque son videos muy pesados, la plataforma los descarga sumamente pesados. Entonces, al finalizar el curso, yo les voy a compartir el enlace para que ingresen, ¿sí? De todas maneras, ustedes pueden ingresar desde ya a actividades, luego abajo buscan sesiones sincrónicas y aquí encuentran las grabaciones de las 3 que hemos tenido hasta el momento. Y a partir de mañana encontrarán esta grabación, ¿sí? Lo del canal de YouTube es porque a partir del martes ustedes ya no van a tener acceso a la plataforma y pues si quieren ver el video de alguna conferencia pues no tendrían acceso. Entonces por eso es que yo a partir de este curso he optado y he tomado esa decisión de ir subiendo las conferencias al canal de YouTube. Bueno, José, Rohan, Ronald y Diego, muchas gracias a ustedes y nada, pues si no volvemos de pronto a encontrarnos a través de medios sincrónicos, les deseo los mayores éxitos y que sigan con ese ánimo y con esas ganas de aprender sobre todo, ¿sí? Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta pronto y éxitos en todo.